Bienvenidos a una nueva emisión de El Hilo Negro, este espacio de análisis del sistema mexiquense de medios públicos donde abordamos temas relevantes del acontecer contemporáneo. Y agradezco la presencia de la licenciada María Fernanda González Colín, auditora del órgano superior de fiscalización del Estado de México, y al doctor Igor Vivero Ávila, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, además un viejo amigo. Muchas gracias. Nuestro tema, vamos a conversar sobre la viabilidad del proyecto que se presentó en 2023 sobre una nueva constitución para la entidad. Y para ello, para entrar en conversación, le invito a que veamos una breve cápsula que nos introduce el tema. Al obtener mayoría calificada para la próxima legislatura local, Morena planteó la posibilidad de revivir el proyecto de una nueva constitución para el Estado de México, con la finalidad de actualizar los derechos de los mexiquenses bajo un nuevo marco moderno acorde a las circunstancias actuales. Desde 2020, el senador Higinio Martínez Miranda había anunciado que impulsaría una reforma de Estado con modificaciones a la Constitución, entre las que destacan dividir en dos el municipio de Ecatepec, reducir el número de síndicos y de regidores, y rediseñar un nuevo marco normativo que impactaría en los órganos autónomos, municipios y los poderes legislativo y judicial. En suma, se trata de construir un nuevo marco constitucional que responda a las necesidades de nuestros tiempos. Mauricio Valdés Rodríguez, maestro en Ciencias Políticas y Administración Pública con especialidad en Política Gubernamental, encabezó el secretariado técnico para la redacción de la nueva Constitución. Después de un amplio ejercicio de consulta a diversos sectores de la sociedad, entregó el 5 de febrero de 2023 a la legislatura mexiquense la propuesta de nueva Constitución local, compuesta por 12 títulos, 42 capítulos y 108 artículos. La continuación de este proyecto ha sido postergada. Probablemente influyeron los tiempos electorales de 2024, pero la gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, ha expresado que dará seguimiento a estas reformas a la Constitución. Sin embargo, el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, declaró que todavía no es seguro que se retomen los trabajos para actualizar la Constitución del Estado de México, porque hay otras prioridades en la entidad. Bueno, ahí está un primer planteamiento en el hilo negro sobre esta nueva Constitución. Pero antes de entrar al debate, Igor, me gustaría que nos ayudaras a entender qué es una Constitución política, ¿no? Y en este caso, ¿por qué para el Estado de México una nueva Constitución? Una Constitución es el resultado de una decisión política. Y dentro de esa decisión participan diferentes actores. En este caso, grupos parlamentarios, los ejecutivos, para dar un andamiaje legal que básicamente podemos ubicarla en lo que en ciencia política dicen autores como Joseph Colomer, que es una institución política. Ayuda a definir el espacio de lo público, las constituciones, los bienes públicos que se provee y sobre todo un proceso de selección de liderazgos políticos. Si son las reglas del juego político. Entonces, esa es una relevancia de las constituciones. Dentro de las constituciones hay, ya los expertos jurídicos, hay constituciones más, vamos a decir, delgadas en el contenido y después un entramado de leyes generales o leyes secundarias, o hay constituciones como más cargadas en esta parte. Para el caso del Estado de México, recordemos que la última reforma, si mal no recuerdo, integral de la Constitución fue en 1995. Y de ahí el debate de proponer a una nueva realidad, tanto política, social, económica, y dentro de este concierto en la realidad del país, una propuesta de Constitución. Pero no deja de ser siempre una parte de intereses políticos que se ponen en la mesa y después vienen la participación de los diferentes actores. Muy bien, gracias. Hay una atmósfera de cambios constitucionales. Por lo que yo entendí del doctor Igor Vivero, es un pacto social en el fondo, ¿no? Pero es un pacto social que no es rígido, no es para siempre.
cambia conforme la sociedad va cambiando y por lo tanto requiere de ajustes. Por la Constitución del 17, cientos de ajustes que ha tenido. Pero hay una atmósfera de cambios. El 17 fue en la Ciudad de México, el presidente, al mismo tiempo que se presentó esta iniciativa, él presenta 20 iniciativas a nivel federal. Es decir, hay una atmósfera como de hacer cambios. ¿Cuáles serían como las principales características de la propuesta de esta nueva Constitución para el Estado de México? Sí, claro. Bueno, principalmente esta nueva Constitución, este nuevo proyecto, responde a la necesidad justamente de toda esa transformación que ha vivido el Estado de México, tanto política, económica, social, cultural. Para empezar, la Constitución del Estado de México, la vigente, es muy larga. El lenguaje que tiene es inflexible, es complicado, es difícil de leer, tiene mucha duplicidad entre la Constitución federal. El artículo 5, por ejemplo, es un intento de catálogo de derechos, pero con derechos duplicados de la federal. Entonces, lo que se hace en este nuevo proyecto es que, para empezar, se simplifica el texto, ¿no? Se reordena totalmente en un título preliminar y 12 títulos consecutivos, ¿no? Simplemente un nuevo catálogo de derechos, se expanden muchos que ya están en tratados internacionales, los aterrizamos en este nuevo proyecto, se crean títulos especializados, por ejemplo, para los organismos autónomos, se enmarca la importancia del municipio como una cédula política, también todo aquel contenido, porque vuelvo a lo mismo, es muy extensa la Constitución vigente. Entonces, todo ese contenido que es reglamentario y adjetivo, que le hace perder la fuerza constitucional, lo trasladamos a una nueva figura normativa, que es leyes de desarrollo constitucional. También es un nuevo instrumento jurídico que se Por lo plantea. que entiendo, la anterior, la actual, la vigente Constitución es farragosa. Yo he leído algunos casos y la verdad tengo que leer no soy especialista, 2 o 3 veces. Pero fue un proceso largo, ¿no, Igor? No fue de mentes iluminadas que hicieron este cambio. Hubo procesos, se convocó a la sociedad civil, se convocó a órganos, a autoridades, en fin, fue un proceso. Cuéntanos un poco cómo se construye este proyecto de Constitución. Creo que una de las, novedades es esta formación del Parlamento abierto, de la participación del grupo plural, de la incorporación de los municipios dentro del ejercicio de la Constitución. De hecho, se construye este Parlamento abierto, si mal no recuerdo, en un formato híbrido, presencial y virtual. Veníamos saliendo de la pandemia, o parte de la pandemia estaba dentro de este escenario. Eso siempre ayuda, entre más amplio sea la discusión, pues ayuda, ¿no? Porque tenemos en nuestro estado una realidad del Valle de México y del Valle de Toluca y de diferentes regiones, que es muy diferente. Entonces creo que esta parte de escuchar diferentes opciones, de involucrar a los órganos autónomos y a las instituciones a través de sus diferentes necesidades, fue un buen ejercicio. A mí me tocó participar en ese momento que estaba en el Instituto Electoral, en la representación junto con la universidad, con el tribunal, con diferentes, el Infoem, y la idea era pues ir construyendo cuáles son los retos y lo que tú bien mencionas, dónde está la institución y dónde la Constitución podría rescatar y fortalecer. Pero, como todo proceso deliberativo, no es un proceso acabado, ¿no? Entonces, también están las opciones políticas, y en este caso la oposición, que puede tener una visión más integral, como de proyecto constitucional, o bajar la discusión al dame y doy dentro de los procesos legislativos. Una torre de Babel en algún momento, ¿no? Cada quien tiene sus intereses. Exactamente, porque eso es válido también, ¿no? Y después hubo una comisión de redacción en la cual creo que tú participaste y por lo que me dicen, tu colaboración consistió en abrir a temas nuevos, temas de género, temas de igualdad, temas de equidad frente a esta complejidad que representa el Estado de México. Sí, Cuéntanos un poco. Sí, bueno, justamente en esos momentos iba justamente saliendo de la universidad y fue
cuando se hizo toda esta revolución, ¿no? de que había maestros señalados en la universidad por temas de acoso sexual, de abuso. Entonces se hizo una organización muy grande por parte de la universidad para justamente entrar en estos temas, ¿no? ¿Qué es lo que queremos del Estado de México? ¿Qué es lo que queremos plasmar en la Constitución? El Estado de México, a partir de 2015, tiene una doble alerta de género en 11 municipios del Estado y actualmente sigue activa, ¿no? Entonces, uno de los temas primordiales, por ejemplo, para mí, era acabar con esa doble alerta de género. Entonces, en el sistema de derechos humanos que se implementó en este nuevo proyecto, establecimos un capitulado específico para las mujeres, específico, para garantizar una vida libre de violencia, mecanismos integrales, garantizar también los espacios en el sector público, que existiera paridad, principios de transversalidad, todo ese tipo de Todo de esto temas. no existía, no existe en la actual Constitución. No, actualmente no existía. Ya, okay. Actualmente no. Todo esto el sistema de derechos principalmente es nuevo, se diversifica en todo. En todo. Entonces también tuvimos varias discusiones con diferentes actores de la sociedad civil que le interesaban, con grupos LGBT, inclusive hasta abrimos espacios con el Frente por la Familia, también para escucharlos. O sea, queríamos que el proyecto, todas las voces contaran. Pues muy interesante. Hasta aquí pues es un poco cómo se construye el proyecto. Pero se atoró el proyecto y es la segunda parte que vamos a conversar. Estamos teniendo una conversación con dos actores que han participado de manera muy activa en el proyecto de la nueva Constitución. María Fernanda González Colín, que estuvo en la parte de redacción, que aportó, como usted vio, temas de mujer, de género, de derechos humanos, etcétera. E Igor Vivero, doctor en ciencia política, que también desde diferentes momentos participó. Vamos a una pausa. Estamos conversando en torno a la viabilidad o no de la nueva Constitución para el Estado de México. Usted está en el hilo negro. Como vimos en el segmento anterior, regresamos a la segunda parte de El Hilo Negro. Nuestro tema es el tema o la cuestión de la viabilidad o no de una nueva Constitución. Y decía que en el segmento anterior vimos que hay una cierta atmósfera política de cambios constitucionales. Yo te quisiera preguntar, ¿la Cuarta Transformación necesita de cambios y de una nueva normativa para poder, digamos, realizar sus propuestas de transformación social? Más que la Cuarta Transformación en particular sería el Estado. Yeah. Y en este momento la Cuarta Transformación, o lo que representa el gobierno de la Cuarta Transformación, tiene la responsabilidad de aprovechar dos aspectos importantes. La Constitución se entrega, como lo mencionaron en la cápsula, el 5 de febrero de 2023, el proyecto, con una serie de redacciones de este ejercicio que comentábamos y con una intención política muy clara de quien inició el proyecto, de mira a la sucesión del Estado. Pero el 23 y el 24 toma este proyecto con elecciones. Y en las elecciones, pues tú sabes que no hay el ambiente ni la tranquilidad como para debatir una parte como tan trascendental como una Constitución. Hay intereses, hay la confrontación y hay la competencia. Y del resultado de estas dos elecciones tenemos lo que bien mencionas, que la Cuarta Transformación se fortalece. Y entonces llega después del 24, alternancia en 2023 con la llegada de la maestra Delfina a la gubernatura, en el 2024 con una votación muy copiosa para Morena y la Cuarta Transformación, mayoría calificada tendrá el Congreso, y entonces está la disyuntiva de qué hacer con este proyecto. Claro que se necesita, por lo que mencionaba Fernanda,
hay temas que no están dentro de esta realidad y tampoco podría entrar como el proyecto, vamos a decir, de una manera sin una nueva discusión, porque va a ser una nueva Cámara y hay una nueva realidad, pero de que se requiere, pues creo que el ejercicio está y lo que decíamos al inicio, es una decisión política. Es una decisión política. Y María Fernanda, el tema es que se atora. Yo entiendo bien la parte política, pero fue el 24. Esto se presentó el 23, o sea, tuvo un año en donde pudo haber sido. Y por ahí se plantea que es el PRI el que frena el proyecto. No le interesa, en ese momento no le interesó al gobierno de Alfredo del Mazo, al interior de la Cámara las cosas cambiaron también, porque este proyecto nace cuando Morena tenía mayoría, después en las elecciones del 21 pierde esa mayoría, ¿no? Y el PRI lo frena. ¿Por qué se frena este proyecto? Bueno, claramente es por política, ¿no? Creo que la respuesta más obvia. Creo que no se dieron la oportunidad de leer el proyecto, no se dieron la oportunidad de sentarnos en mesas de discusiones para poder ver qué les gustaba y qué podíamos a lo mejor modificar, ¿no? Esta decisión fue muy triste para todos, bueno, todos los que trabajamos redactándolo, porque pues se frenó sin previo aviso, ¿no? Simplemente se presentó, se quedó, nos dijeron, nosotros lo citamos y pero no solamente se frenó, los echaron a todos ustedes que participaron en el proyecto. O sea, la verdad es incomprensible, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Pues creo que también tiene que ver con que no les gustó de más, ¿no? Sí, no le gustó y yo dudo mucho también que lo hayan leído, pero más que nada también fue por temas de ya no se tenía la Jucopo, ¿no? Yeah. Aquí en el Estado de México. Entonces no hubo ese apoyo, no hubo ese soporte para que pudiera seguir avanzando en los siguientes pasos del proceso legislativo. Yeah. Igor, tú planteaste que ahora las cosas han cambiado, ¿no? Es un péndulo ahora. Así es. Y ahora Morena está con una mayoría absoluta, no necesita de nadie para poder aprobar el proyecto. Pero, oh sorpresa, por un lado, la gobernadora dice, va adelante, lo dijo en el Poder Legislativo, en el Palacio Legislativo, y semanas después el secretario de Gobierno dice, pues sí, pero no es prioritario el proyecto, con lo que tenemos avanzamos. Pareciera ser que también ahora ese proyecto está empantanado. Y lo que plantea María Fernanda es que pocos han leído el contenido de esa reforma. ¿Qué pasa? Bueno, en cualquier gobierno o en cualquier grupo de poder, inclusive ya teniendo una mayoría como la que tú dices, al interior hay tendencias. Y dentro de esas tendencias puede haber lo que estamos en este momento observando, de que hay una voz de decir vamos a revisar, y otra voz de que puede, la voz política, ¿no? Las dos de esa parte. Yo lo decía hace un momento, tienen la posibilidad, no siempre en política tú mejor sabes que no siempre se cuadran los astros, vamos a llamar. No hay elecciones en el corto plazo, o sea, no hay elecciones. Sí hay lo que mencionaste al inicio de la posibilidad también de un cambio a nivel federal, y ahí habría que ver el tema de dónde está el Estado de México en el Pacto Federal para estas nuevas propuestas que pueden proceder en la Cámara Federal. Pero eso no debería de detener este ejercicio que se ha hecho. Quizás lo que hay que hacer es ampliarlo, en lo que mencionas, claro. Ampliarlo en el sentido de hay un proyecto ya terminado después de un trabajo de Parlamento abierto y una discusión dentro de esta cuestión. Pero de que se necesita una decisión política para llevarlo a cabo se necesita, porque si se deja nada más el proyecto, se lanza y no hay este apoyo, la decisión política, estos acuerdos, estas negociaciones, es complicado que pueda salir del atolladero en el que está. María Fernanda, Higinio Martínez hace más de 4 años dijo la necesidad de tener una nueva constitución y planteó, bueno, vamos a dividir NESA, vamos a crear un nuevo municipio, una nueva relación con órganos autónomos, una nueva relación con los poderes,
etcétera, etcétera, ¿no? Pero la verdad no se necesita una constitución para dividir NESA, ¿no? Sí. Decreto o otros mecanismos, ¿no? Era una cuestión política. Pero de que va a haber cambios constitucionales, los va a haber. Si ahora que se puso galáctico aquí nuestro querido Igor, cuando dice los astros, pues los astros parecieran ser que las 20 reformas que va a haber posiblemente prosperen. Y por lo tanto entonces esas 20 reformas tienen que ser avaladas, tú lo sabes muy bien como jurista, aprobadas e integradas al Estado de México. De que va a haber cambios, va a haber cambios. Entonces yo te pregunto si a lo mejor no estamos ante la figura de una solución híbrida, tomar algunas cosas valiosas del proyecto y articularlas con lo que viene de la federación. ¿Cómo ves esta digamos, nueva fórmula, nueva solución que podría haber? Sí. No, sí, claro, va a ser sumamente necesario, ¿no? Adaptarlas. Tenemos que adoptarlas, es un mandato federal y las vamos a tener que plasmar en el proyecto de esta nueva constitución. Pero más que nada creo que también es necesario que este nuevo proyecto se discuta nuevamente con la sociedad civil, porque si bien se hicieron estos ejercicios de participación ciudadana, que es Parlamento Abierto Regional, Grupo Plural, todos de ahí fue que recogimos las iniciativas y las plasmamos en el proyecto. Pero ahora tenemos la responsabilidad de decir, ya está el proyecto, aquí está, hay que discutirlo con la sociedad civil y asimismo plasmar las nuevas reformas federales que vayan a impactar a nivel estatal. ¿Cómo lo ves? Bien, y también puede haber, aparte de lo que menciona Fernanda, una discusión en el Poder Legislativo. Hay una experiencia reciente del caso de Nuevo León, que se hizo la Constitución con otro formato. Sí. Es decir, el Ejecutivo fue el que convoca a través de una serie de paneles de expertos, tanto de la entidad de Nuevo León como de otras regiones del país, y prosperó y, digamos, terminó con otra realidad y otra complejidad. La cuestión aquí es lo que tú mencionabas. En política, sobre todo dentro de los gobiernos, los mensajes, entre más coherentes y consistentes sean, dan una presentación mayor. Si está el tema de se avanza o no es prioritario, eso crea un clima poco favorable para esta discusión. ¿Por qué? Porque la decisión es si se quiere hacer una o no se quiere hacer una nueva constitución, lo dices bien. Para ciertas problemáticas del Estado, quizás no es necesario hacer una constitución, pero para la realidad y para el momento que tiene el Estado de México, quizás el gobierno en turno tiene mejores posibilidades que en otros momentos históricos del Estado. Pero si vemos cierta dualidad, pues de inicio esta propuesta de discusión no tendría la suficiente fuerza. Retomando, creo que hay un proyecto que tiene un ejercicio previo, hay una nueva realidad y que sí puede haber las condiciones para discutirla, porque no tenemos el tema de las elecciones, vamos a decir, próximas. Muy bien. Yo les agradezco mucho su presencia y les invito a que en un minuto puedan dar una conclusión o un apunte final, digamos, que redondee lo que hemos estado discutiendo. Si me permites, María Fernanda, y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Bueno, yo solamente quiero dejar que este proyecto es la más amplia expresión de participación ciudadana que se ha tenido en el Estado de México. Contamos con más de 2,000 participaciones en los diferentes paneles que tuvimos. Hubo mucho interés, hubo mucho esfuerzo en este proyecto, más que nada para responder a la nueva realidad del Estado. Igor Rivero, muchas gracias nuevamente por tu presencia. Tu apunte final. Gracias, Bernardo. Pues creo que una constitución también para la ciudadanía en general es una institución política importante, porque de cómo se planteen los contenidos o la esencia de la Constitución puede beneficiar o puede restringir a ciertos sectores de la sociedad. Creo que ahí, como ciudadanos que a veces nos sentimos lejanos por los tecnicismos o que lo vemos muy lejano, no, la Constitución, lo decíamos al inicio,
marca el espacio de lo público, los bienes públicos y las reglas del juego político, y eso nos afecta en nuestro día a día. Muy bien, pues llegamos al final. Lo importante aquí es que va a haber cambios. Ahora, la pregunta es qué magnitud, qué profundidad, cómo se retoma este proyecto, se asume, se retoman algunas partes, en fin. Es una cuestión que, como bien lo han señalado aquí, responde a la esfera de lo público. Es el poder vigente que va a definir estas reglas de juego y va a definir este pacto social. Soy Bernardo Barranco, le agradezco su presencia para este fin de semana y le espero en la próxima emisión de su espacio, El Hilo Negro.